Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Les habla el profesor Samir de Vivasur. En esta clase vamos a hacer una breve explicación acerca de cómo utilizar los auxiliares de tiempo. ¿Por qué razón? Porque cada auxiliar tiene su función. Y mirando el auxiliar que trabajemos, vamos a utilizar el tiempo. Entonces, vamos a empezar con los auxiliares. Los auxiliares que vamos a empezar a trabajar sería el primero. ¿Cuáles son? El do y el das. Normalmente, do y das no son auxiliares de tiempo solamente, bueno, pues sí, pero exactamente son verbos, que es el verbo hacer. Pero para poder conocerlo como auxiliar, nos ayuda a conocer el tiempo presente simple. Entonces, ¿qué función cumple el do y el das? Hacernos conocer que estamos hablando o estamos haciendo una conjugación en tiempo presente simple. Ejemplo, si yo tengo un hay y un verbo normal, aquí dice yo como, pero en la forma negativa debo utilizar este verbo para poder utilizar el tiempo presente simple de la forma negativa. Entonces, ¿qué dice aquí? Yo como, aquí ¿qué dice? Yo no como. ¿Listo? Entonces, ahora ¿para qué utilizamos el das? El das lo utilizamos en la tercera persona. ¿Cuáles son? He, she, he. Entonces, en la forma afirmativa del presente simple se utilizarán ciertas reglas gramaticales determinando la última letra del verbo. Por ejemplo, si yo tengo un verbo que termina en o, digamos aquí por ejemplo, go, en la forma afirmativa le agrego la ES. Eso lo explicaremos en un PDF que se enviará. Entonces, he goes, él va. Y para que diga él no va, de la forma negativa, utilizamos does. He does not. ¿Y qué función cumple does en la forma negativa? Como nosotros estamos mirando que tenemos auxiliares, pero reglas en el verbo, reglas gramaticales, entonces aquí el das evita que nosotros utilicemos las reglas en el verbo. ¿Por qué? Porque ya las tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, esa sería la función de das. Y el do y el das hacen que las personas, cuando digan I do not, es porque voy a negar acciones en forma de presente simple. Ahora vamos con otro auxiliar. ¿Cuál es otro auxiliar? El did. ¿Qué función cumple did? Cuando tú ves un did es el verbo hacer en tiempo pasado. Por ejemplo, I did, ¿qué dice ahí? Yo hice. Pero si lo cambio a forma negativa, hasta aquí dice yo no, igual que acá. Aquí también dice yo no. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia de estos que dicen no y no? Que este niega una acción en presente y este de acá niega una oración en pasado. O sea, ¿qué quiere decir? Que este did va a cambiar el verbo del presente, coloquemos un go, que está allá en la otra parte. Aquí dice yo no fui. ¿Por qué dice yo no fui? Porque este did que tenemos aquí como verbo auxiliar cambia el verbo del infinitivo, o como yo le digo, presente, a una expresión y traducción en pasado. ¿Listo? Ahora vamos con will. ¿Qué función cumple will? Will, con un verbo en presente o indefinido, entonces convierte a futuro. ¿Qué dice aquí? Yo iré. Aquí, si colocamos con el pasado de este verbo, entonces no sería go, sino when. ¿Por qué razón when? Porque es un verbo es un verbo irregular. Y acá sería go porque es presente. Listo. Para el futuro, ¿cuál es la diferencia entre el presente simple y el futuro? Y solamente le agregamos will. ¿Y qué es el auxiliar will? Cambia el verbo del infinitivo o del presente, como yo lo llamo, al futuro simple. Y la forma negativa sería igual. Solamente agregarle el not más el auxiliar.
Entonces, do y das nos niegan una acción o nos hace una pregunta en presente simple. Did nos hace negar o preguntar en pasado simple. Will nos hace preguntar, bueno, aquí no tenemos preguntas, pero sí tenemos una negación, y la afirmación también nos hace que cambiemos el tiempo del verbo que tenemos aquí, que está en infinitivo o presente, como yo le digo, y indefinido, perdón, y aquí lo colocamos a futuro con el auxiliar. Ahora vamos con otro auxiliar que teníamos. ¿Cuál es? Have y has. Tenemos have y has, normalmente es el verbo tener, pero cuando está acompañado de un verbo en pasado participio, ¿cuáles son? Los de la tercera fila. Entonces, por ejemplo, coloquemos este que está aquí, driver. Entonces, ¿qué pasa? Ella ha conducido. Entonces, este has ya no es el verbo tener, sino es un auxiliar de tiempo, que se conoce como el tiempo perfecto, el presente perfecto. Acompañado de un verbo en pasado participio, ya no dirá tener, sino a de la tercera persona. Entonces, vamos con otro. She has not, otro verbo, studied. ¿Por qué coloco studied? Porque es un verbo regular. Entonces, ella no ha estudiado. Y vamos con este de acá. ¿Para cuándo lo utilizo este? Para la primera persona, segunda persona y el plural. ¿Cuál es la primera persona? I, que sería yo. You, we y they, que son el plural. Y este para la tercera persona, he, she, it. Igual que lo que está pasando acá. Primera persona, segunda persona y el plural. Y este para la tercera persona. Entonces, ¿cómo sería aquí? Entonces sería, no puedo decir con she, perdón. Entonces, coloquemos. You have, coloquemos broken, que sería el pasado participio del verbo romper. You have broken the window. Entonces, este have que está aquí, que es el verbo tener, acompañado de un verbo en pasado participio, ya no es un verbo normal, es un auxiliar. ¿Y cómo sería la forma negativa? Escribámosla aquí a un ladito. Que sería you have not broken the window. ¿Listo? Entonces aquí sería la forma afirmativa y la forma negativa de este auxiliar, que con la ayuda del verbo en pasado participio se convierte en el tiempo perfecto. ¿Listo? Y por el último que teníamos por aquí, vamos a colocarlo aquí al ladito nomás, y borremos esto, y utilizamos have, que sería el último auxiliar. Este have es el verbo tener, pero en pasado y en pasado participio. Pero en este caso lo vamos a utilizar como auxiliar de tiempo. Y si yo quiero utilizar la forma afirmativa y negativa, siempre que diga la palabra había, siempre este va a utilizar un verbo. En este caso está como auxiliar. Acá está como verbo en pasado participio. ¿Por qué razón? Porque es irregular y tendríamos have, has, que sería el presente del verbo tener. El pasado, que sería had, y el pasado participio, que sería had. En este caso está como auxiliar y acá está como verbo. Entonces, you had, un verbo en pasado participio, cualquiera, sin. ¿Qué dice aquí? Tú has visto la ventana. Entonces, ¿qué función cumplen los auxiliares? Dar a conocer el tiempo que tú le quieres expresar. Presente simple, pasado simple, futuro simple, el have y el has, que lo voy a escribir por acá, presente perfecto con la ayuda del verbo en pasado participio, y el have que tenemos aquí, pasado participio, presente perfecto y pasado perfecto. Entonces, espero que les haya servido de explicación de los tiempos para los auxiliares. Bueno, que estén muy bien.
Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están, queridos estudiantes de Divasur? Mi nombre es Samir López, para los que no me conocen. Para empezar, iniciaremos con un tema conocido como tag question. Tag question es un tema en el cual nosotros vamos a hacer como una especie de probabilidades al preguntar si es verdad o no es verdad, dependiendo el auxiliar que se trabaje. En el primer caso, como el ejemplo, primero tenemos, para poder entender el tag question tenemos que ver el tiempo dependiendo de los auxiliares si es negativo o afirmativo. Para conocer tag question, en la oración tiene que estar afirmativo, entonces el tag question pasaría a ser negativo. Y si la oración es negativa, el tag question pasaría a ser positivo. Entonces, ejemplo, primero, colocamos aquí, por ejemplo, coloquemos I go my school on Sunday. Hasta ahí dice, yo voy a la escuela el domingo. Entonces, ¿cómo sería el tag question ahí? Observando el tiempo que se realice, vamos a utilizar el auxiliar del tiempo presente simple, que sería, dependiendo del pronombre personal, sería don't I, que sería no es verdad. Ahora, si el tag question es negativo, por ejemplo, I do not, o I don't, que sería la contracción del do not, I do not go my school on Sunday. Yo no voy a mi escuela el domingo. Entonces, el tag question, como está de forma negativa, pasaría de forma afirmativa. Do I? Y ese se conoce como el presente simple. Vamos a ver otro ejemplo de tag question. Tercero, esta vez lo vamos a hacer de forma afirmativa y negativa, pero en el tiempo pasado. Entonces, vamos a ver con she. Vamos por tercera persona del pronombre personal ella. She, un verbo, hay que ver si el tiempo es pasado con el verbo, puede ser regular o irregular. Por ejemplo, coloquémosles she ate. ¿Qué dice ahí? Ella comió. She ate a sandwich. ¿Qué dice ahí? Ella comió un sándwich. Entonces, el tag question pasaría acá de forma negativa. ¿Por qué razón? Porque está de forma afirmativa la oración. Y como está en pasado, ¿cuál es el auxiliar del pasado? Simple, sería el did. Pero en este caso, como está de forma afirmativa, el auxiliar pasaría a forma negativa. Y sería didn't she? Ella comió un sándwich, ¿no es verdad? Vamos a la forma negativa en la oración para que el tag question sea afirmativo en el pasado simple. Entonces, sería she, ¿cuál es el auxiliar? Negativo, did not, o la contracción didn't. Didn't, y el verbo pasaría a forma afirmativa. ¿Por qué razón? Como hemos entendido que did cambia el tiempo del presente a la expresión pasada en el verbo. Entonces, did not eat a sandwich. Y como está de forma negativa, aquí pasaría a afirmativa con el auxiliar. Did she? Hasta ahí estamos. Vamos con otro tiempo, que sería el 5 y el 6. ¿Cómo serían? Vamos a pasarlo esta vez a futuro simple. ¿Con cuál? Colocamos tercera persona del masculino. He. ¿Cuál es el auxiliar del futuro? Que sería will. Más sería un verbo del presente. Por ejemplo, drive, que sería el verbo manejar o conducir. Dice, él manejará un carro grande. He will drive a big car. ¿Cómo sería el tag question?
como está de forma afirmativa, lo cambiaríamos a forma negativa. ¿Cómo sería? Puedo utilizar la forma de contracción, que puede ser el won't, y el pronombre personal que se trabaja, won't he. Y si quiero hacerlo de forma larga, en vez de won't, puedo utilizar la forma negativa. He will not drive a big car. Hasta ahí tengo la forma negativa del futuro simple. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí para hacer el tag question? Pasarlo, está negativo, lo paso a afirmativo, que sería will he. Hasta ahí tenemos tres tiempos. ¿Cuáles son? Presente simple, pasado simple, futuro simple. Ahora vamos con los ejemplos 7 y 8. Vamos a borrar aquí. 7 y 8, que serían el presente perfecto. En el presente perfecto, para aquellos que ya conocen el presente perfecto, los auxiliares, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían? El have y el has. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Y el verbo tendría que ser en pasado participio. Utilicemos con el plural. They. They, al ser plural en el presente perfecto, se trabajará el auxiliar have. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué dice? Ellos han. Y el verbo en pasado participio. Coloquemos un verbo eaten. Estos verbos son de la tercera fila, que los podemos encontrar en los diccionarios de inglés, en cualquier listado de verbos. They have eaten. Ellos han comido. Coloquemos fruits. Dice ahí, ellos han comido frutas. ¿Cómo lo convierto en tag question? Si está este auxiliar, que está afirmativo, pasaría a negativo. Haven't they? ¿Sí? Y si lo quiero colocar de forma negativa, coloquémosle they have not, o puedo utilizar la contracción que está aquí, haven't. Entonces, eaten fruits. Y como está de forma negativa, pasaría aquí, ¿a qué forma? A afirmativa, que sería had they. Had they. Continuamos con el presente perfecto. ¿Por qué razón? Porque en el presente perfecto tenemos otros auxiliares, que sería igual a 9, para escribir cuál. En la tercera persona, digamos cualquiera, nombre, sujeto, coloquémosle Samuel. Si tenemos Samuel, recuerden que lo podemos reemplazar por un pronombre personal, que sería en este caso con he. Entonces, si está en tercera persona, ya no sería had, sería has. De forma afirmativa primero. Samuel has eaten fruits. ¿Qué dice ahí? Samuel ha comido frutas. O como el pronombre personal he has eaten fruits, que sería él ha comido frutas. ¿Cómo sería la contracción aquí o el del tag question? Hasn't. Como tenemos Samuel, aquí lo puedo reemplazar directamente por el pronombre personal. Y si la hago de forma negativa, en el punto número 10 del presente perfecto, entonces sería Samuel has not eaten fruits. Entonces, ¿qué colocaría aquí? La forma afirmativa. Has he. Hasta ahí tendríamos presente simple, pasado simple, futuro simple, presente perfecto. ¿Cómo nos damos cuenta de los tiempos? Con los auxiliares que hemos trabajado. Y en algunos casos, los verbos del pasado participio. Y vamos a ver el último tema que vemos en el ciclo, y hay muchos más, como el presente progresivo, pasado progresivo y otros temas más, pero vamos a basarnos a lo que más nos aplica en las pruebas ICANS. Entonces, vamos con la 11, ¿para qué? Y la 12, ¿por qué razón? Porque en esas dos oraciones vamos a utilizar lo que es el
pasado perfecto. ¿Y cuál es el auxiliar de pasado perfecto? Desde el pronombre personal yo hasta ellos, que es el plural, siempre se va a manejar lo que se conoce como el had. Had es el pasado y pasado participio de have y has, el verbo tener. Pero en este caso ya no dice tener ni tenía, tendría había. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Con otro verbo del pasado participio. Por ejemplo, ¿cuál sería? Un verbo común y corriente que conozcamos. Drunk. Que drunk es el pasado participio del verbo drink, de tomar o beber. Drink, drank, drunk. Entonces, I had drunk a good juice. ¿Qué dice ahí? Yo había tomado un buen jugo o un jugo bueno, como lo quieran traducir. ¿Cómo sería el tag question de esta oración? Como está de forma afirmativa, pasaría a la forma negativa. Hadn't I? Y si tengo I had not drunk, a good juice, entonces, volvemos aquí. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Si está de forma negativa, el tag question pasaría ¿a qué? A forma afirmativa, que sería had I. Eso, chicos, para todos, eso se conoce como tag question. Para poder conocer tag question, hay que tener en cuenta el auxiliar. Hay una palabra que significa truth. Esto significa verdad. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. En el tag question, cada uno de estos auxiliares dice no es verdad o es verdad si es su forma afirmativa o negativa. Pero para poder conocer tag question hay que saber utilizar qué, o a saber colocar mucha atención que los auxiliares que hemos escrito. ¿Listo? Entonces, para poder colocar tag question hay que ver el auxiliar y en qué forma se encuentra. Bueno, espero que les haya quedado claro. Me despido. Goodbye. Ya. Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Vamos a explicar un tema del ciclo 5 de Nueva Sur que se conoce como los condicionales. Bueno, primero que todo conozcamos qué son los condicionales. Los condicionales son probabilidades. ¿Qué son las probabilidades? Que puede suceder o no puede suceder, 50-50 otras palabras. Entonces vamos a empezar con los condicionales. Empezamos con el primero, que se conoce como el cero condicional. ¿Cómo es el cero condicional? Para entender el cero condicional ya tenemos que tener estructurado y conocido lo que se conoce como el presente simple. Y acompañado del mismo presente simple. ¿Listo? Hasta aquí tenemos la estructura del cero condicional. Pero hay que tener en cuenta una palabra que es muy importante, que se conoce como el if. If es una palabra que significa sí, pero no como respuesta del yes, sino como una probabilidad. Por ejemplo, en español, si mañana llueve, no iremos a la casa. Si mañana, así, si mañana es una probabilidad. Entonces, ¿cómo puedo utilizar el cero condicional? Entonces, puedo utilizar if, presente simple, más presente simple, o puedo colocar presente simple, más if, más presente simple. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. ¿Cómo los hacemos? Primero, escribamos aquí, primera, que sería, en español primero, si, que sería if, si, recuerden, presente simple debe tener unas ciertas reglas en la tercera persona, pero coloquemos con segunda persona. Si tú
comes mucho, si tú comes mucho, coma, you, que sería tú, te enfermas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Presente simple más presente simple. Siempre va a ser así. Otro ejemplo, 2. Pero hagámosla de la segunda forma. Entonces, vamos a hacer esto. Ella gana, con tercera persona se aplican reglas, eso se puede ver en las explicaciones del presente simple. Si gana, perdón, ella gana el examen, ella gana el examen, coma, si ella estudia mucho. Ella gana el examen si estudia mucho. Y acá, si tú comes mucho, tú te enfermas. Otro ejemplo, tercero. Ellos visitan, they visit their friends, sus amigos. Ellos visitan sus amigos si ellos hacen las tareas. Miren, entonces, ¿cuál es la idea del cero condicional? Entonces, tener una probabilidad, pero utilizando presente simple más presente simple. Ahora vamos a explicar el primer condicional. Entonces, coloquemos aquí primer condicional. Primer condicional. Entonces, la estructura del primer condicional será si, que significa if, más presente simple, pero acá ya no sería presente simple, sino futuro. Futuro simple, que sería el primer condicional. Y si sería al revés, sería futuro simple más if más presente simple. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cambiamos aquí cierta parte. Si tú estudias mucho, si estudias mucho, entonces coma, aquí como dice futuro, y ya vimos cuál es el auxiliar futuro, entonces you will win the test. ¿Qué dice aquí? Si tú estudias mucho, tú ganarás el examen. Vamos con otro ejemplo. Cambiemos esta. Ella, bueno, cambiemos porque está acá arriba. Coloquémosle. Ella viajará, she will travel to Bogotá, to Miami, coloquémosle, poner en mayúscula, perdón. Ella viajará a Miami if she works. ¿Por qué works? Porque estamos trabajando tercera persona, regla gramatical de la tercera persona, en el presente simple. She will travel to Miami. Ella viajará a Miami si ella trabaja duro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Futuro simple, estamos usando esta estructura. Futuro simple más if, que es la probabilidad del sí, y presente simple por la regla gramatical si es tercera persona. Entonces, vamos con otro ejemplo, hagamos esta. Coloquemos la misma, pero recordemos que dice aquí futuro simple más if más presente simple. Entonces, coloquémoslo así, pero vamos a hacerla de acá arriba, o como quieran. If they, si tenemos if aquí, tiene que ser presente simple. No puedo colocar if más futuro, no puedo colocar eso. Entonces, if they work, perdón,
if the work is the work if they work all the time, si ellos trabajan todo el tiempo, coma, they will, futuro, el que estamos viendo acá arriba, they will earn money. ¿Qué dice? Si ellos trabajan todo el tiempo, ellos ganarán dinero. ¿Sí? Entonces, el cero condicional, ¿cómo íbamos? Presente más presente, el if, que puede ser en ambos, en cualquiera de los dos lados, porque tenemos presente y presente. Pero en el primer condicional, la palabra if siempre irá acompañado del tiempo presente simple, pero no if más presente simple más futuro simple. Y la de abajo sería futuro simple más if más presente simple. Se conoce como el primer condicional. Ahora vamos al segundo condicional. Segundo condicional ya no sería lo que tenemos ahí como estructura. Bueno, pues el if sí, pero vamos a tener en cuenta otros tiempos. ¿Como cuáles? Tendríamos if más pasado simple más verbos modales. ¿Cuáles son los verbos modales? Hay muchos, pero los más utilizables son could, ya los escribo. ¿Cuáles son? Los verbos modales son could, should y would. ¿Qué función cumple cada uno? Este dice podría, este dice debería y este would que está aquí, para que lo entendamos de una forma más sencilla, este cambia a los verbos del presente, y ahora vamos a ver a la terminación ría. ¿Cómo así? Ya explico. Entonces, si yo coloco would aquí, would más un verbo indefinido, entonces por ejemplo go, ¿qué dice aquí? Como este would convierte a este verbo en iría, sería iría, otro verbo. Volaría, otro verbo. Could, que sería cut la pronunciación. ¿Qué decir? Cortaría, ¿qué más sería? Study, estudiaría, ¿sí? Entonces este would lo que hace es convertir a los verbos del indefinido o del presente, como yo lo llamo, entonces lo convierte en la palabra ría de los verbos modales. Entonces, ¿cómo sería? Si, if. Pasado simple. Entonces, if I ate fruits, ¿qué dice ahí? Si yo comiera o comiese frutas, entonces, ¿qué dice acá? Los modales. I would live healthy. ¿Qué dice ahí? Si yo comiese frutas o comiera frutas, yo viviría sanamente. ¿Sí? Entonces, este would convierte al verbo del presente en la terminación ría. Otro ejemplo. She would visit me. Ella me visitaría si, if, I. ¿Por qué I? Porque es a mí que me quiere visitar. Entonces, I visit her. Ella me visitaría si yo la visitara o la visitase. ¿Sí? Pasado simple y verbos modales que sería would. Entonces, otro ejemplo. Coloquemos. If, bueno, recordando, if siempre va a ir al lado de qué? Del pasado simple, no del verbo modal. Entonces, este if sería para el pasado simple. Entonces, colocaría if they, coloquémosle when, si ellos fueran, ¿qué podemos colocar? Si ellos fueran a la fiesta o fuesen a la fiesta, entonces ¿cómo quiere aquí?
would, o could, o should. Entonces, ¿qué podría colocar? They could, ellos podrían estar felices. Sí, aquí ya no sería would, sino could. Cualquier verbo modal. ¿Cuáles serían los verbos modales? Would, could y should. ¿Perdón? Y should. Esos tres podrían ser los verbos modales que podemos utilizar en el segundo condicional. ¿Sí? Cualquiera de esos tres. Que este convierte los verbos de presente a la terminación ría, podría y debería. Probabilidades. Por eso se llaman condicionales. Continuemos con el último conocido como el tercer condicional. En el tercer condicional, utilizaríamos, ya no sería pasado y los verbos modales sí irían, pero acompañados de otras cosas. Ya les explico. Entonces sería ir más pasado perfecto. ¿Cuál es el auxiliar del pasado perfecto? El had. Más presente perfecto, pero ¿cómo iría? Con los verbos modales y modales. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, if I had, hasta ahí si tuviera, que sería, pero si le agrego un verbo en pasado participio, if I had eaten, si habría comido mucho, coma, I would, yo habría, dice ahí, dice, si yo hubiese comido demasiado o mucho, yo me habría enfermado. ¿Sí? Ahora, presente perfecto con el modal. Copiemos el por you. Tú podrías, ¿qué podemos colocar? Could, podrías haber cortado las flores. Podrías haber cortado las flores si you habrías usado the scissors. ¿Qué dice ahí? Tú podrías haber cortado las flores si habrías usado las tijeras. ¿Listo? Entonces, cero condicional, presente más presente. Primer condicional, presente más futuro. Segundo condicional, pasado simple más verbos modales. Y el tercer condicional, pasado perfecto y presente perfecto, pero con los verbos modales. Entonces, espero que les haya quedado claro. Nos vemos la próxima clase. Que estén bien.